Hola, ¿qué onda? Antes que nada, querido podcastero, me gustaría presentarme ante ti. Mi nombre es Frida Herrera y soy una de las voces que protagoniza este podcast. En compañía de Mar Ramírez Montero y María Julia Pech, te damos la bienvenida a nuestro espacio. Tu espacio. Bueno, antes que nada y antes de comenzar, pues propiamente esto, nos gustaría invitarte a prepararte, o más bien a tomarte 5 minutos y prepararte una taza de café y ponerte cómodo, puesto que el tema que vamos a tocar el día de hoy amerita tu total atención. Posiblemente ya te fijaste en el título y también por mis palabras, pero el tema que vamos a abordar y vamos a poner sobre la mesa en este momento habla acerca de la violencia, pero en particular a la violencia hacia la mujer. De primera, me gustaría hacer una afirmación sin ningún punto, sin ninguna intención de perjudicar tu criterio, pero sí me gustaría que prestes atención a mis palabras y me escuches. Mi afirmación es la siguiente. Existe una profunda cultura de la violencia en nuestra sociedad. ¿Ya? Ok. Pero antes, cultura y violencia son dos términos separados. ¿A qué le llaman violencia y por qué nos hace tanto ruido? ¿Por qué insisten tanto con esto? ¿No es cosa del siglo pasado? ¿Violencia se come? Me gustaría mucho que empecemos definiendo propiamente de una enciclopedia qué es este concepto y por qué tiene un impacto en la sociedad actual. A continuación, mi compañera María Julia Pech nos dirá. Hola, soy María Julia y la violencia es el uso de la fuerza y el poder físico. Incluso puede tratarse también de hecho o amenaza, mientras que atenta contra la integridad de un individuo, en este caso, de la mujer. Sus consecuencias pueden derivar desde lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o generar privaciones en las mujeres, darles inseguridad en las vidas como madres, como seres de esta sociedad, nos afecta y nos puede llevar muchas veces al suicidio, a no querer tener relaciones con las demás personas, a quitarnos y irnos y sentirnos fuera de la sociedad, que no tenemos voto ni voz para hablar. En más de 365,000 mujeres fueron víctimas de la violencia durante el 2015. Menos 65,000 tuvieron que ser hospitalizadas por la gravedad de sus lesiones. En algunos de los tres sistemas, el IMSS y el IMSSTE, o salubridad, de acuerdo con los de organizaciones civiles y de apoyo a víctimas. Y bien, hola a todos, mi nombre es Mar Ramírez. Y para continuar lo que estaba comentando mi compañera María Julia, esto es muy cierto, porque de lo que sabemos, la violencia en general ha estado presente en diferentes formas a lo largo de toda nuestra historia. Y sí, pero afecta más a las mujeres. Imagínense, desde que nacemos se nos aplican los roles de lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Raro, ¿no? Quizás han oído esta expresión llamada estereotipos. Bueno, pues tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Y existen tanto para el hombre como la mujer. Y bueno, en esto aplican lo que son las normas sociales que pues muestran poca tolerancia hacia la misma. Aún vemos marcadas algunas acciones silenciosas, o más bien actos que entran dentro de esta categoría y pues refuerzan la cultura de la violencia. Y sí, como dice mi compañera Mar, que a lo largo del tiempo siempre hemos usado, o se ha usado a la mujer como una moneda de cambio, como si no sirviera para nada. Tienes toda la razón, María Julia.
con respecto a este tema del machismo siempre ha existido una controversia. Y esto atribuyo a que es un poco, como nos comentaba nuestra compañera Mar, desde que nacemos nos han impuesto roles de género muy marcados, incluso desde el baby shower propiamente, se nos han marcado expectativas y también otra vez reforzaron estos roles de género. En efecto, Sofía, y efectivamente, es algo extraño, ¿no creen? Inclusive, sí o no hemos escuchado en algún momento que hasta se nos asignan algo tan común como los colores. Digo, que los hombres deben de usar azul y de las mujeres debemos usar rosa, morado, colores, digamos, femeninos, entre comillas. Y digo entre comillas porque en realidad para el color no hay género. No debería de existir ni siquiera prohibiciones para nosotras. En ocasiones hemos oído que se nos obliga a quedarnos en casa a hacer las labores, pues que igual puede hacer un hombre. Queremos ser libres, queremos salir a la calle y ser nosotras mismas con quienes querramos, pero se nos prohíbe esto. O en ocasiones hasta suceden feminicidios. Chicas, feminicidios, esto no es posible. La cifra aumenta cada vez más y no la podemos parar. Es algo demasiado desagradable, ¿no creen? Efectivamente, Sí. y esa es la cuestión. Y a veces tratamos de hacerlo, tratamos de explicarlo y no nos oyen. Lamentablemente, hasta ahorita sigue sucediendo este problema en México. He de citarles, chicas, a una gran feminista, muy controversial, por cierto, que soy muy fan de ella, lo admito, que se llama Mary Ann Dutton. Y pues ella ha elaborado un modelo constituido por 5 sistemas superpuestos. Este consiste por sus historias personales, vínculos familiares, lazos en las redes sociales, las grandes redes que hacen en una comunidad y el contexto social y cultural en todo nuestro alrededor. Y he aquí la cita, que por supuesto es una de mis preferidas. Hay que tratar de comprender también el significado que tienen cada una de estas variables contextuales dentro del sistema de creencias de cada persona en el mundo. Bueno, chicas, me está agradando mucho esta plática, pero vamos a la mejor parte que tal vez todo este público, ustedes, audio oyentes, han estado esperando, el momento en que venga nuestra invitada especial. Así que el día de hoy tenemos a una sobreviviente a este tipo de violencia de género, una mujer valiente y luchona y sobre todo capacitada para poder enfrentar un tipo de violencia como la que vivió en su propia experiencia y nos brindará su testimonio sobre su historia. Claro que sí. Como ha mencionado mi compañera Mar, el día de hoy tenemos una invitada especial. Hola, es un gusto tenerla con nosotras. Hola, el gusto es igual. Pues cabe mencionar pues que le damos la bienvenida aquí nosotras tres a nuestro espacio, que ahora también es su espacio. Espero esté teniendo una agradable noche. Gracias. Bueno, a continuación pues vamos a empezar con las preguntas. La primera, pues nos gustaría que nos cuente cuál fue su experiencia. Bueno, esto data de hace mucho tiempo, exactamente hace 24 años, cuando tuve mi primer matrimonio. Me casé con una persona en la cual pues había cariño y decidí casarme con esta persona. Sin embargo, siempre los tintes de violencia se ven en el noviazgo. Yo los vi, los ignoré, haciendo caso omiso de todos aquellos flashazos que nos da la vida para alertarnos del peligro en que nos estamos metiendo. Y bueno, me arriesgué y lo hice. Me casé y desde el primer día empezó la presión económica, que tú tienes, que tú pagas, que tú das. Lógicamente, yo no quise. Y así pasaron los días y un día, cuando fui a ver a mis padres, regresando, entré a la casa y me fui directo al baño. Él había estado tomando y cuando escuchó ruido fue directamente ahí a encontrarme conmigo. Me gritó, me reclamó e insistía que yo le dijera que lo había engañado, cosa que nunca acepté. Después de eso vino un bofetón, vino un empujón,
me botó al piso y yo, queriendo liberarme de eso, pensé en una agresión, devolverle la agresión. Sin embargo, contemplé y me di cuenta que no lo podía hacer. No por miedo, simplemente por instinto. Y bien, logré salir un tanto ilesa de esto y después, inmediatamente, las cosas se calmaron, siguieron, pues en calma podríamos decir, ¿no? Al día siguiente yo me salí, puse una demanda en contra de él por violencia familiar y ahí me propusieron divorciarme, cosa que sí quería, pero yo estaba aferrada a querer formar una familia. Y bueno, la historia es, regresé con él y las cosas no cambiaron, empeoraron, porque ella se sentía con el derecho de querer agredirme. Lógicamente, pues yo igual opuse resistencia y me negué. Después decidí de una vez darle fin a esto. Segunda vez y regresé a la casa familiar, donde quizás no debía haber salido en la forma en que lo hice, huyendo de algo que no me parecía en mi casa, queriendo formar una familia con la persona equivocada, con una persona que no me quería. Porque pude salir, gracias a Dios, por mi fuerza de voluntad, porque no era correcto y porque yo tenía bien presente que la persona que ama no te lastima. Wow, es una gran experiencia la que vivió, fuerte por así decirlo. Perdón. Pero en sí, ¿cuándo fue la primera vez que estuvo en una experiencia pues violenta con el agresor? Puedo decir que a los 4 meses de que nos hicimos novios, empecé a ver en él esa agresión. Me alzaba la voz, entre juegos y juegos me empujaba y en una ocasión me dio una cachetada. Claro, yo se la devolví, pero no era el caso. Yo no debí de haberme casado con esa persona y sin embargo lo hice. Nos dejó perplejas con esta historia. Sí, a mí me gustaría hacer otra. ¿Cuál fue su reacción con respecto a esos primeros momentos? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Cuál fue su perspectiva con respecto a eso? Porque pienso que como mujer pues nadie nos prepara para ese tipo de situaciones. Y bien coloquialmente pues entre broma y broma pues vemos ese tipo de acciones como algo normal, pero me gustaría conocer cuál fue su perspectiva de ese momento. Yo sabía que no era correcto, sabía que no estaba bien, pero a veces uno se aferra a algo por querer dejar lo que no nos gusta en casa, que ese fue lo que a mí me sucedió. Yo pude ver en él esos tintes de violencia, esa forma de querer imponerse a mí. Y yo, pues tengo un carácter fuerte, un carácter de esa persona que lucha, que no se deja. Y eso fue, yo creo, el motivo principal, porque yo no me dejaba, me decía, le contestaba, y el día que me dio la cachetada, yo se la devolví. Y un día que estábamos en la cocina, me empujó, y yo agarré el sartén con aceite hirviendo y se lo iba yo a aventar. Pero uno a veces, pues, o sea, yo nunca pensé que me llegara a agredir, solamente pensaba que no iba a pasar a más esto. Sin embargo, cuando fue la agresión, yo quedé más que asustada, como, ¿cómo les podré decir? Como no podía yo creer lo que estaba pasando. No podía yo creer que a mí me habría golpeado esa persona, porque yo siempre fui de mucho carácter. De hecho, soy de mucho carácter. No me perdonaba a mí misma que yo haya permitido que esa persona me hubiera levantado la mano.
Me odié mucho tiempo, me taché de tonta, de cobarde, y me repetía que no debía haberlo permitido. Sin embargo, siempre hay consejos buenos. Y una amiga me dijo, ¿sabes qué? Hiciste lo correcto. Qué bueno que no lo agrediste. Buscaste la forma de sobrevivir a esa agresión. Porque si tú hubieras respondido con violencia, quizás no estuvieras aquí. Me costó trabajo aceptarlo. Me costó trabajo aceptar que yo había permitido que me golpearan. Mi autoestima se fue a pique. La mujer que yo era antes se estaba acabando. Me dejé de arreglar, me sentía muy culpable y un día dije, ya basta, no voy a permitir que esta persona me arruine la vida. Ese día dejé atrás mi pasado, hasta que hoy nuevamente lo toco. Entonces usted, por haberlo dicho, no tuvo miedo hacia su agresor. Se mantuvo al margen y pues, digámosle que estuvo pues pendiente de lo que iba o no iba a hacer. Estuvo alerta. Y eso es algo que no muchas logran hacer. Normalmente suelen ser sumisas o simplemente ignoran la violencia que están viviendo. Lo consideran como algo normal o que ellas mismas se lo provocan al hombre cuando esto es algo erróneo. Y no me dejará mentir. Efectivamente, yo tuve una infancia, puedo decir que feliz. Y a mí, en mi casa, mi padre no me golpeaba. Y algo que yo me repetía mucho era esto. Si mi padre no me golpea, pues ningún cabrón lo va a hacer, ¿no? Pero me casé a sabiendas que yo iba directo al fracaso. ¿Por qué? No tengo la respuesta, pero lo hice. Siempre tuve en mi mente que había problemas, pero jamás pensé que se atrevía a golpearme. Más que miedo, coraje, mucho coraje contra mí misma por no haberme defendido como yo siempre lo hice en la vida de los hombres que quisieron de alguna manera propasarse conmigo. Y eso era lo que yo no me podía perdonar. Si usted pudiera, ay, disculpe, si usted pudiera hablar con esa persona de ese momento, con la versión de usted de ese momento, ¿qué consejo se daría? Que no se casen, uno no debe de casarse con nadie que le muestre tintes de violencia. Desde el primer momento en que el hombre te alza la voz o jugando te aprieta y te grita o te hace presión de más en la mano, uno no debe de casarse. Y yo desoí todas las alertas que me indicaban que no me debía de casar y es más, cortar mi noviazgo. Pero no lo hice. Le vuelvo a repetir, ¿por qué? No lo sé. Pero no lo hice. Sin embargo, puedo decir que tuve el carácter suficiente para dejar a esta persona. De acuerdo. Nos ha impresionado su testimonio. Para culminar con esta entrevista, ¿usted asistió a terapia después de esta experiencia? No fui, pero creo que mi carácter me ayudó mucho. Porque cuando yo a esto que me sucedió, cuando yo acepté que no pude defenderme, no por cobarde, sino por instinto a sobrevivir, me perdoné por no haberme defendido, como siempre lo hice. No acudí a terapia por hoy, que eso pertenece al pasado y que lo puedo contar sin derramar una lágrima. Increíble. Es usted una persona realmente digna de admirar. Sí, sí. Muchísimas gracias. Recalco, muchas gracias por haber venido y participado, se le agradece y realmente es una buena forma de crear conciencia lo que usted nos contó hoy, porque muchas mujeres más lo viven y de que esas mujeres que lo estén pidiendo pedir ayuda, buscar alguna ayuda profesional, salud mental, algún psicólogo o algún familiar pedir la ayuda para que esas situaciones se detengan.
podemos Exactamente. realmente salir de la violencia y que ya no se generalice en las demás personas, que se den cuenta de que podemos luchar, de que podemos salir de ese círculo vicioso que las mujeres y a veces igualmente los hombres, y todos en algún momento seguimos. Y esto también me gustaría recalcarlo, el que las mujeres pidan ayuda no significa que no podamos controlar la situación. Es que a veces en ocasiones requerimos de alguien externo que esté ahí para apoyarnos. Niñas, mujeres, madres, hijas, hermanas, mujeres en general. El pedir ayuda es necesario para poder salir precisamente de ese vínculo vicioso y que no se repita. Y sobre todo que las siguientes generaciones no repitan los mismos patrones. También la educación en casa es muy primordial y que no sigan estos estereotipos establecidos en nuevos hogares, porque ese es un factor que desgraciadamente hoy en día no ha cesado, sino que aumenta y en ocasiones mucho peor. Entonces, lo primordial de esto, y pues para culminar este tema, por mi parte, yo diría que debemos de cambiar las cosas, tenemos que hacer un cambio, y tal vez sea radical, pero es necesario, porque así evitaríamos más muertes en todo el mundo. Y efectivamente, el objetivo de nuestro podcast es concientizar, y para cerrar debemos de tener muy en cuenta que siempre va a haber alguien antes de nosotros. Por ende, debemos de ser más precavidos y más conscientes de dónde estamos parados. En el caso de nosotros, la generación que sigue antes tiene que conocer estas cuestiones, tener en cuenta que a veces está bien que existan cosas que nos incomoden, que nos hagan daño, y no normalizar y no continuar, perdón, con esta cultura de la violencia, porque hay acciones que son disfrazadas. Pese a que existen normas que hoy no la toleran, aún hay acciones, aún hay poderes como el machismo y el patriarcado, que estas todavía siguen disfrazando la violencia contra la mujer y contra el mismo varón, por así decirlo. Y no solo contra estos dos géneros, sino contra todo individuo que esté parado aquí en el planeta Tierra. Todavía podemos ver este tipo de cuestiones. Y escuchar estos temas, recalco, es necesario para conocer más allá de nuestra perspectiva, para conocer más allá de la dicotomía en la que hemos crecido. En efecto, pues en general agradecemos la asistencia de nuestra invitada. Muchas gracias por su experiencia y por habernos compartido esta historia, que es una de las que pueden existir en el mundo. Ok, chicas, muchas gracias por escucharme y espero que mi experiencia les haya servido y les sirva a muchas personas que han sufrido lo que yo sufrí. Gracias. A usted por habernos acompañado a este espacio. A su espacio. Muchas gracias. Espacio de todos. Para concluir esta plática que hemos tenido con mis compañeras, con Mar Ramírez y Sofía, me gustaría dar una experiencia personal de una oyente. Esta persona vivió abuso psicológico y físico, menos sexual, pero se fue a vivir, así como podemos ver en la historia que nos acaba de contar, y acabamos de entrevistar a alguien que realmente vivió una opresión de esta violencia en su vida. Igualmente, esta persona que nos ha mandado su historia, esta persona vivió y con un hombre, esta persona vivió con un hombre
que la golpeaba y la encerraba en un cuarto, sin dejarla salir de él, no le daba comida, no la veía, esta persona, este hombre, una experiencia realmente fuerte. Agradecemos que nos comparta su experiencia aquí en su espacio, porque sí, este es su espacio. Y también, pues nos gustaría llegar, pues hemos llegado al final de este podcast. Chicas, ¿están tristes? Un poco. Sí, muy No tristes. me gusta dejar este gran tema, de mucha relevancia, por cierto. Muy Efectivamente. importante hablarlo. Exacto. Es demasiado importante hablar de estos temas. Y más como, en este caso, nosotros como universitarios, creemos que es necesario llevar estos temas más bien a nuestros audioscuchas, llevarlos para que también los motivemos a abordarlos en momentos que la gente cree que son incómodos. Y lo llevo haciendo mucho énfasis y de seguro me escucho como disco rayado, pero creo que estos temas se deben de abordar, debería existir una ley general que diga que debemos abordarlos en la mesa, aun si son incómodos, no importa, deberíamos abordar estos temas en la mesa. Por eso a ti te abro la invitación, a nuestro audioyente podcastero, a que abordes este tema con tu familia. Yo diría que lo que aprendimos aquí es a no quedarnos calladas, a nosotras mujeres, que si vivimos una experiencia que no nos gusta, que si vivimos algo que no estamos conformes con ello, lo hablemos y lo abordemos. Y en ocasiones es mejor hacerlo con nuestras familias, con nuestras madres, con nuestros padres, con nuestros hermanos, primos, tíos, algún familiar cercano. La importancia de abordar estos temas, como había mencionado Sofía, para mí es radical y muy importante el que contemos nuestra experiencia, alcemos la voz y no nos dejemos vencer, que no nos escondamos, porque eso es lo que buscamos con este podcast, el hecho de que estos temas ya no sean un tabú. Somos mujeres y es algo maravilloso. ¿A poco no, chicas? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Somos lo más bello de este mundo. Lo más hermoso y lo más importante. Exacto. Lo que yo realmente me llevo de este podcast, más que nada es el aprendizaje. He aprendido muchas cosas de lo que ustedes han dicho y más que nada abriéndome los ojos hacia a esa parte de que las mujeres no son vistas como nosotros creemos. Realmente me he impactado, he quedado asombrada, me han convencido totalmente de hablar más de este tema, de ser más consciente de que las personas a mi alrededor tienen que saber sobre ello, que tengo que alzar la voz, que tengo que ser fuerte, que tengo que seguir adelante para que las demás mujeres igual puedan seguir adelante, porque no somos una, somos muchas. Gracias. Bueno, pues concuerdo con ustedes totalmente. Y para cerrar, ya antes de la despedida, pues hablemos de estos temas sin miedo. Basta de miedo, basta de hablar. Sí, basta sin miedo que nos juzguen. Exacto. Sin miedo que nos cierren la boca por ser unas exageradas. Exacto. Coloquialmente, exagerada, es una exagerada. No más tabúes y no más silencio. Exacto. Vamos a por todas. Por todas.
Pues muchas gracias, queridos podcasteros, audioyentes. Nosotras fuimos Frida Herrera, su servidora. Mar Ramírez, también su servidora. Y Julia Pech, también su servidora.